Cuando la gente me conoce ahora, suelen decir que parezco fuerte, centrada, segura, como si siempre hubiera sido así. Pero no tienen ni idea. No saben lo que hay detrás de esa apariencia que he aprendido a sostener como un escudo. No saben que fui una niña flaca, callada y temerosa, criada entre gritos de órdenes militares y susurros en vietnamita que mi madre me murmuraba para consolarme. Mi padre era sargento del ejército, un hombre de rostro pétreo y voz cortante. No recuerdo una sola vez que me abrazara. Tal vez lo hizo, pero si lo hizo, no dejó huella. En cambio, recuerdo su forma de caminar, firme e implacable, como si cada paso fuera una sentencia. Él no criaba hijas, él entrenaba soldados. Y yo, para él, tenía que ser la más fuerte de todos. Mi madre era lo opuesto. Silenciosa, dulce, con una paciencia infinita y unos ojos que, cuando los mirabas de cerca, estaban siempre un poco tristes. Ella me hablaba en vietnamita cuando mi padre no estaba, me acariciaba el cabello mientras me enseñaba a doblar la ropa en perfecto orden, como si en ese pequeño gesto pudiera protegerme del mundo. Pero el mundo no se detenía en la puerta de casa. En la escuela era otra historia. Los niños del barrio no me temían, no me respetaban. Me veían pequeña, callada, diferente. El apellido exótico, mi acento suave, mi estatura baja, todo era motivo de burla. Había días que regresaba con la camiseta rota o con rasguños en las rodillas, aunque aprendí rápido a no llorar. No por orgullo, sino porque sabía que si lloraba, mi padre diría que me estaba rindiendo. Todo cambió un jueves por la tarde. Tenía 7 años. Había perdido una carrera durante la clase de educación física y uno de los niños me empujó al barro. Caí de bruces y me corté la ceja. Regresé a casa llena de tierra y con sangre en la cara. Mi madre quiso curarme, pero mi padre me miró desde el marco de la puerta y dijo, sin levantar la voz, «Mañana la llevas al dojo». Yo no sabía que era un dojo. Me imaginaba algo parecido a un campo de batalla. Al día siguiente me llevó con Jojo Nolan, un hombre enorme, de barba blanca y ojos que brillaban como cuchillas. Me recibió en silencio, sin una sola sonrisa, y me entregó un uniforme que me quedaba grande. No me dijo que lo intentara. No me preguntó si quería. Solo me miró y dijo, «Aquí, todos los cuerpos aprenden a defenderse. Pero las mentes aprenden a no rendirse jamás». Desde ese momento, algo dentro de mí empezó a transformarse. Al principio no podía ni levantar la pierna para una patada básica sin caerme. Los otros alumnos me miraban con lástima. Pero cada tarde volvía, con las piernas temblando y los puños marcados. Jojo nunca me felicitaba. Solo repetía, «Una mente templada puede mover un cuerpo débil. Tú aún no lo sabes, pero lo vas a descubrir». Durante los primeros meses, entrenaba en silencio, tragándome el cansancio, las lágrimas, el miedo. Pero poco a poco, el cuerpo comenzó a obedecer. Mis reflejos se agudizaron, mi equilibrio mejoró, y lo más importante, empecé a mirar a los demás a los ojos sin bajar la mirada. El dojo se convirtió en mi refugio. En ese espacio rectangular de madera y sudor, encontré algo que jamás había tenido, respeto. No por mi apellido ni por mi físico, sino por lo que era capaz de hacer cuando cerraba el puño y creía en mí. A los 9 años, ya podía detener el golpe de un niño mayor que me doblaba en tamaño. A los 10, ninguno de mis antiguos acosadores volvió a tocarme. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo más sorprendente fue que por primera vez, mi padre me dijo que estaba orgulloso. Fue una frase seca, corta, apenas un susurro entre los dientes. Pero para mí fue como escuchar música por primera vez. No lo dijo con ternura, claro. Lo dijo como quien entrega una medalla tras la guerra. Pero me bastó. Porque comprendí que no solo estaba defendiéndome de los demás, me estaba convirtiendo en alguien que ya no tenía que esconderse. Y eso cambió el resto de mi vida. Desde entonces, todo lo que he conseguido ha nacido de esa versión de mí que se forjó en el dojo. La versión que sabe caer y levantarse. Que no espera que nadie la salve. Que pelea, sí, pero siempre con la cabeza fría y la mirada fija en lo que quiere.
Y aunque el amor me ha puesto a prueba muchas veces, esa niña que fui, la que sangró en el barro y aprendió a golpear con precisión, sigue dentro de mí. Observando, midiendo y preparada siempre para lo que venga. Dicen que uno no elige a quien ama, pero yo no solo lo elegí. Lo observé, lo analicé y, cuando estuve segura, me lancé como quien apuesta todo lo que tiene sin mirar atrás. Lo conocí en la universidad, en mi segundo año de administración de negocios. Él no era el típico chico que llamaba la atención al entrar a un aula, pero tenía algo, una especie de presencia silenciosa. Como si su mente siempre estuviera 2 pasos más adelante que el resto. Se sentaba en la tercera fila, siempre al lado derecho. Llevaba gafas finas, usaba camisas sin marcas y hablaba poco, pero cuando lo hacía, el salón entero guardaba silencio. Su nombre era Elías, y estudiaba una doble carrera en sistemas y matemáticas aplicadas. Era brillante, pero no presumido. Y eso, para mí, lo hacía aún más atractivo. La primera vez que cruzamos palabras fue por una tontería. Yo me había olvidado mi cargador de laptop, y lo vi conectando el suyo en la fila de adelante. Me acerqué, algo nerviosa, y le pregunté si podía prestármelo unos minutos. Me miró por encima de sus gafas y simplemente dijo: «Claro, pero tienes que prometer que no vas a sobrecalentarla. Ese modelo tiene ese problema». Me reí. Él no. Fue serio, analítico, y absolutamente encantador. Después de eso, empezamos a coincidir más seguido. Al principio, solo compartíamos apuntes, recomendaciones de libros, fórmulas. Pero algo se fue tejiendo en el aire entre nosotros. Una especie de complicidad que no necesitaba palabras para sostenerse. Me gustaba cómo pensaba, cómo resolvía problemas sin levantar la voz, cómo se quedaba en silencio en medio del ruido y parecía entender todo. Un día, después de una clase particularmente pesada, me ofreció caminar conmigo hasta la estación del bus. Yo acepté sin dudar. Caminamos bajo la lluvia, compartiendo un solo paraguas, y esa fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad. Una sonrisa tímida, casi como si no supiera cómo se hacía, pero que iluminó su rostro de una forma que no supe olvidar. Esa tarde me invitó a un café en un local diminuto cerca del campus. Allí me habló por primera vez de su familia. Me contó que su madre había muerto cuando él era adolescente, que su padre era un hombre distante y que desde entonces se había refugiado en los números, en los sistemas, en el orden que la vida real nunca le había dado. Yo lo escuché en silencio, como quien sabe que está entrando en un terreno sagrado. Poco a poco lo fui viendo más. Al principio, lo justificaba como estudio. Pero no tardé en darme cuenta de que buscaba excusas para cruzármelo. Lo mismo le pasaba a él. A veces ni siquiera hablábamos, solo nos sentábamos a estudiar, uno frente al otro, y eso bastaba para sentirnos acompañados. Nuestra conexión no fue un incendio repentino. Fue más bien como una brasa que empezó a crecer en silencio, hasta que un día, sin darnos cuenta, ya estábamos ardiendo. Recuerdo la primera vez que me tomó de la mano. Estábamos en la biblioteca, él leyendo sobre algoritmos y yo subrayando un artículo sobre modelos de negocios. Sin decir nada, me acarició los dedos por debajo de la mesa. Fue un roce leve, casi imperceptible, pero que me hizo detener la respiración. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras. Solo una certeza muda: esto es real. Desde ese día, no hubo vuelta atrás. Éramos 2 mentes hechas para entenderse. 2 almas distintas, pero que se encajaban como piezas olvidadas de un rompecabezas que nadie más había podido resolver. Nos volvimos inseparables. Explorábamos la ciudad juntos, probábamos restaurantes extraños, íbamos a exposiciones de arte, caminábamos por librerías viejas donde podíamos pasar horas leyendo los títulos en voz baja. Compartíamos teorías, reflexiones, pasiones. Nunca antes me había sentido tan libre con alguien. Y lo más increíble, nunca tuve que fingir nada. Con él podía ser fuerte, frágil, brillante o torpe. Todo era válido.
Y entonces, un día cualquiera, él sacó de su mochila una hoja arrugada, con 2 firmas y una frase escrita a mano: prometo amarte en todas tus versiones, incluso cuando no te reconozcas a ti misma. Era nuestro pacto. Un compromiso informal, pero más poderoso que cualquier anillo. Aquel fue el inicio de lo que se convirtió en nuestra vida juntos. Después de graduarnos, nos mudamos a un pequeño departamento con más libros que muebles. Él empezó a trabajar como desarrollador freelance desde casa. Yo encontré un lugar en una firma financiera que estaba empezando a trabajar con deportistas y celebridades. Desde el principio, sabíamos que nuestras carreras iban a seguir ritmos diferentes. Pero también sabíamos que eso no nos iba a separar. Durante los primeros años, éramos fuego y armonía. Nos admirábamos. Nos deseábamos. Nos cuidábamos. Hicimos promesas, algunas tontas, otras serias, pero todas desde la honestidad. Nos amamos con fuerza, sin reservas. Pero en el fondo, yo sabía que el verdadero desafío no era enamorarse. El verdadero reto sería permanecer, cuando todo comenzara a cambiar. Después de aquella promesa escrita a mano, lo demás fue fluyendo casi como si estuviera destinado. Conseguimos nuestro primer apartamento en una zona tranquila, no muy lejos del centro, con paredes delgadas y ventanas pequeñas, pero lleno de libros, plantas torcidas y tazas sin pareja. No teníamos lujos, pero teníamos tiempo, risas y complicidad. En ese entonces eso era suficiente. Yo entré a trabajar como asesora financiera en una firma pequeña que se dedicaba a gestionar inversiones para artistas emergentes y deportistas recién firmados. Era un mundo nuevo para mí, nombres que no conocía, egos frágiles, decisiones millonarias tomadas por impulso. Pero yo era buena. Muy buena. Aprendí rápido. Y cuando llegó la oportunidad de unirme a un proyecto ambicioso en expansión, no lo dudé. Acepté, aunque eso significara largas horas, viajes inesperados y una presión que nunca me confesé a mí misma. Elías, mientras tanto, trabajaba desde casa. Programación, desarrollo de sistemas, cosas que yo nunca logré entender del todo. Lo veía concentrado frente a las pantallas, con café frío al lado y la misma camiseta de siempre. Él decía que era feliz así. Que prefería la libertad de elegir sus horarios, su entorno. Que no le interesaban las oficinas llenas de política y falsa competencia. Y yo le creí. Porque él siempre había sido coherente con eso, vivir sin máscaras. Después de 2 años juntos quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente. Simplemente sucedió. Y cuando vimos ese test positivo no hubo miedo. Solo un silencio largo, profundo, seguido de una sonrisa suya que me desarmó por completo. Travis nació en una madrugada lluviosa, con el cabello oscuro de su padre y unos ojos tan intensos que las enfermeras se detenían a mirarlo 2 veces. Nunca olvidaré cómo Elías lo sostuvo por primera vez. Se quedó mudo, con las manos temblorosas, mirándolo como si fuera un milagro. Y quizás lo era. Durante los primeros meses, yo intenté hacer malabares entre la oficina y la maternidad, pero fue evidente que uno de los dos debía ceder. Él lo decidió sin que yo lo pidiera. Me dijo: tú estás en una curva ascendente, y yo puedo programar desde casa. Déjame cuidar de él. Así que mientras yo negociaba contratos con celebridades que ni siquiera reconocía, él se encargaba de los pañales, las siestas, las papillas. No se quejaba. Jamás. Al contrario, parecía haber encontrado una paz que yo, sinceramente, empezaba a perder. Yo salía temprano y regresaba tarde. Había días en que Travis ya dormía cuando cruzaba la puerta. No siempre podía bañarlo, leerle cuentos o abrazarlo antes de dormir. A veces me sentaba en el auto frente a la casa y lloraba en silencio, sin saber si era culpa, cansancio o ambas cosas. Pero Elías sostenía el equilibrio. Era paciente, constante. Preparaba mi cena favorita los viernes, aunque él ya hubiera comido. Me escribía mensajes durante el día con frases como: hoy Travis dijo mamá por primera vez, o te guardé el último pedazo de pastel, aunque me costó no comérmelo.
Y en medio de todo eso, logramos mantenernos. Como pareja. Como familia. Incluso en la intimidad. Había cansancio, sí. A veces distracción. Pero también deseo, ternura, y esa manera única en la que su cuerpo se enredaba con el mío sin palabras, sin prisa. Una vez, durante una cena con su familia, alguien le preguntó si no se sentía menos hombre por quedarse en casa mientras yo trabajaba. Él se rió. No creo que la masculinidad tenga algo que ver con horarios o roles, dijo. Además, ¿han visto lo feliz que está nuestro hijo? Eso es lo único que importa. Pero, claro, el equilibrio nunca es eterno. A veces, cuando las cosas parecen más estables por fuera, es porque por dentro ya empezaron a agrietarse. Un día, Elías me mostró una aplicación que había creado por su cuenta. Algo relacionado con conectar personas según intereses, sin la superficialidad de otras redes. Yo lo escuché con atención, le dije que era brillante, pero en el fondo no entendí la mitad de lo que explicaba. Él lo notó, pero no dijo nada. Meses después me contó que la había vendido. Me sorprendí. ¿Vendida? ¿A quién? ¿Por cuánto? Sonrió, y me dio una cifra que me hizo dejar caer el tenedor. Con ese dinero, dejó de aceptar proyectos. Dijo que quería tomarse un tiempo para pensar qué hacer después. Yo asentí, lo abracé. Pero algo se movió dentro de mí. Un pequeño zumbido. Como si él hubiera empezado a alejarse sin avisarme. La empresa para la que trabajaba crecía sin pausa. Me asignaban clientes cada vez más complejos, con inversiones más grandes, con necesidades más caprichosas. Yo respondía. Siempre. Era la que resolvía lo que otros no podían. Me admiraban, me respetaban, y me temían un poco. El poder se me fue pegando a la piel como un perfume invisible. Y con el tiempo empecé a notar que, cuando entraba a una sala, las miradas cambiaban. Se notaba que podía elegir. Que era deseable, competente, difícil de alcanzar. Y sin darme cuenta, comencé a vivir una doble vida, la ejecutiva brillante de día, la madre tierna de tarde, la esposa que a veces sonreía por rutina. Elías no lo decía, pero lo sentía. Había algo en su forma de mirarme por las noches que ya no era solo amor. Era distancia. O duda. O quizás una mezcla dolorosa de ambos. Y yo también empecé a dudar. No de mi amor por él. Sino de todo lo que nos estaba pasando. Afuera, el mundo me admiraba. En casa, a veces no sabía si aún me entendía. Y aunque todo parecía funcionar, la grieta ya estaba ahí. Pequeña, silenciosa, pero creciendo día a día entre los dos. No recuerdo el momento exacto en que comencé a ocultar cosas. No fue una decisión repentina, ni algo que planeara. Fue más como cuando apagas la luz de una habitación que ya no usas. Al principio, solo omitía detalles, pequeñas cosas. Luego vinieron los silencios. Las frases incompletas. Las respuestas automáticas que escondían demasiado. Tal vez fue cuando comencé a notar que Elías ya no me preguntaba con la misma intensidad por mis días. O cuando dejé de contarle exactamente cuánto ganaba. Él solía revisar mis reportes, ayudarme a organizar las inversiones, proponer ideas. Pero después de que vendió su aplicación, pareció desconectarse del mundo financiero. Y yo en parte lo dejé. Me acomodé en esa autonomía. No tenía que justificarme. No tenía que explicar nada. Al mismo tiempo, él también empezó a construir sus propios muros. Lo noté la primera vez que dejó el portátil cerrado, cuando antes siempre lo tenía abierto. Le pregunté en broma si escondía una amante digital y se rió, pero no abrió el computador. Después, comenzó a hablar de un nuevo proyecto. Algo importante que requería discreción. Son contratos confidenciales, me dijo. Cosas del gobierno, no puedo contarte mucho. Y yo no insistí. Porque eso me daba derecho a no contarle ciertas cosas también. A veces, por las noches, cuando él pensaba que dormía, lo escuchaba tecleando durante horas.
o hablando en voz baja por teléfono desde el balcón. Me decía que era trabajo, pero la verdad es que nunca me mostró nada. Se volvió hermético, reservado. Y aunque seguía siendo amable, paciente y amoroso con Travis, había algo nuevo en su mirada, una sospecha contenida. Una noche, mientras yo preparaba la cena y él organizaba papeles en la sala, me preguntó sin rodeos: ¿Tienes algo que no me has contado? No entendí a qué se refería exactamente. Pero mi cuerpo reaccionó como si lo supiera. Me quedé quieta, con las manos sobre la tabla de cortar, sintiendo como el cuchillo temblaba ligeramente entre mis dedos. ¿A qué te refieres?, dije, fingiendo ignorancia. No sé. Siento que hay cosas que evitas. Que ya no hablamos de todo como antes. Lo miré, conteniendo la respiración. Elías tenía esa forma de hablar pausada, como si te estuviera dando una última oportunidad para ser honesta. Tú tampoco cuentas todo, le dije. Era una respuesta mediocre, lo sabía. Pero era la única que tenía a mano en ese momento. Él asintió. Y ese asentimiento fue más doloroso que cualquier reproche. A partir de entonces, empezamos a vivir con máscaras. No por maldad, sino por miedo. Miedo a lo que podíamos descubrir. A lo que ya sabíamos pero no queríamos confirmar. Y fue entonces cuando apareció ella. Su nombre era Natalia, pero todos la llamaban Nati. Una nueva clienta, joven, atractiva, carismática. Era la nueva promesa del tenis latinoamericano, con un contrato millonario y un carácter feroz. Su equipo me había buscado para que yo manejara sus inversiones. Queremos a la mejor, dijeron. Y en ese momento yo lo era. La primera vez que la vi, sentí un desequilibrio extraño. No era por su belleza, aunque era imposible no notarla. Era por su energía. Por su forma de mirarme sin parpadear, como si pudiera leer lo que no decía. Me recordó a mí misma años atrás, determinada, ambiciosa, impaciente. Elías no sabía mucho sobre ella. Apenas si mencioné que había comenzado a trabajar con una tenista famosa. Pero un día, sin proponérmelo, vi que había buscado su nombre en su computador. No me lo dijo. Yo tampoco pregunté por qué. Las cosas comenzaron a tensarse más. Un martes, al llegar a casa, noté que Elías no estaba en su estudio. Lo encontré en mi oficina, revisando uno de mis informes impresos. Me observó sin hablar. Luego colocó el papel sobre el escritorio y salió. No dijo nada esa noche. Pero sus ojos lo decían todo. Comenzó a preguntarme sobre mis horarios, sobre mis reuniones. Decía que solo quería estar al tanto, pero yo sentía que me interrogaba. Y lo peor, es que yo también había empezado a tener dudas sobre él. Una madrugada, desperté sin razón aparente. Elías no estaba en la cama. Fui a la sala y lo encontré frente a su computadora, mirando una serie de números y gráficos que no comprendí. Cuando me vio, cerró la pantalla con rapidez. ¿No podías dormir?, pregunté, fingiendo naturalidad. Estaba esperando una respuesta de un cliente, dijo. Y bajó la vista. En ese momento supe que me estaba mintiendo. Lo sentí en el estómago como una piedra. Días después, revisé su portátil mientras se duchaba. No encontré mensajes comprometedores, ni fotos, ni nombres sospechosos. Pero había carpetas encriptadas. Software para rastrear correos. Una app que desconocía. Y aunque no entendía del todo lo que veía, comprendí algo esencial: Elías me estaba vigilando. Me estaba siguiendo los pasos digitales. Quería saber si lo estaba engañando. Y lo más desgarrador, es que no lo estaba. Aún no. Me sentí traicionada por su desconfianza. Pero al mismo tiempo me pregunté, ¿y si él sí me ocultaba algo? ¿Y si su proyecto secreto era más que una simple empresa de software? Lo habíamos construido todo sobre la base de la confianza. Y ahora, esa base se resquebrajaba con cada nuevo silencio. Nos queríamos. Lo sé. Pero algo había cambiado. Éramos dos personas que dormían juntas, que criaban a un hijo,
pero que ya no compartían el alma. Como si nos hubiéramos convertido en extraños demasiado educados para decirse la verdad. Y lo más peligroso de todo, es que en el fondo, ambos sabíamos que estábamos esperando a que algo externo rompiera ese frágil equilibrio. Algo, o alguien, que terminara de hacer estallar lo que nosotros no nos atrevíamos a enfrentar. Nunca fui de dejarme impresionar fácilmente. Había aprendido, con los años, a distinguir el carisma superficial de la verdadera presencia. Sabía cuando alguien quería algo de mí y cuando solo me estaba usando como un espejo. Pero con ella, fue distinto. Se llamaba Juliette Delacroix. Y su nombre sonaba como el de una actriz de cine europeo o una villana de novela histórica. Cuando su expediente cayó sobre mi escritorio, pensé que sería otra celebridad más con demasiada exposición y muy poca prudencia financiera. Pero en cuanto entró a la sala de juntas y se sentó frente a mí, supe que estaba equivocada. Juliette no era solo bella. Era magnética. Tenía una seguridad que podía sentirse como electricidad en el aire. Cada movimiento suyo estaba medido, su cabello castaño oscuro recogido con descuido estudiado, su traje gris de diseño sutilmente provocador, su forma de mirar directo a los ojos sin parpadear. Era la combinación perfecta entre control y provocación. Era modelo, actriz en ascenso, y parte de una serie internacional que recién había firmado contrato con una plataforma gigante. Su fama estaba en pleno ascenso, y su equipo buscaba a alguien que pudiera manejar sus activos con visión, precisión y discreción. Yo, según ellos, era la mujer que hacía que el dinero se multiplicara sin hacer ruido. Me halagaron, pero también me lanzaron una advertencia disfrazada de cumplido. Juliette es especial, dijo su representante. No trabaja con cualquiera. Y no tolera las dudas. Le tendí la mano. Tendrá de mí lo mismo que espero de mis clientes, confianza. Y resultados. Y así comenzamos. Las primeras semanas trabajamos de forma estrictamente profesional. Intercambiábamos correos, documentos, propuestas. Pero cada vez que me llamaba, notaba algo en su voz. Algo que se deslizaba entre las palabras, como si cada frase suya llevara un doble sentido. Era sutil, pero estaba allí. Una tarde, después de una reunión con un inversor complicado, me ofreció llevarme a casa. Yo estaba agotada, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño desordenado. Pero ella no se inmutó. Tienes esa belleza que no necesita adornos, me dijo mientras subíamos al auto. No supe qué responder. Me reí por reflejo. Ella solo sonrió, satisfecha por el efecto que había causado. Durante el trayecto, hablamos de nuestras infancias, de nuestras madres, del precio que una mujer paga por tener éxito. Fue una conversación inesperadamente íntima. Me sorprendí abriéndole partes de mí que incluso Elías ya no conocía. Me sentí escuchada. Válida. Vista. Antes de bajarme, me miró con intensidad. ¿Siempre has sido tan buena controlando lo que sientes? La pregunta me descolocó. ¿Y tú siempre has sido tan buena viendo lo que otros ocultan? Le respondí, medio en broma. Solo cuando me importan, dijo y luego arrancó, dejándome en la puerta de casa, con el corazón desacompasado. Esa noche no pude dormir. Había algo peligroso en Juliette. Y no era solo su belleza. Era la forma en que me hablaba como si ya me conociera. Como si supiera que, detrás de mi ropa bien planchada y mis contratos perfectamente estructurados, había una grieta, una necesidad. Y eso me aterraba. Porque era verdad. Durante las semanas siguientes, su presencia se volvió constante. Me mandaba mensajes a cualquier hora. A veces sobre trabajo, a veces simplemente para saber cómo estaba. Me enviaba canciones, fragmentos de poemas, fotos de cosas que le hacían pensar en mí. No eran mensajes explícitos. Pero tampoco eran inocentes. Elías comenzó a notar el cambio. No hacía preguntas, pero me observaba diferente. Con una mezcla de distancia y sospecha. Me dolía. Pero no hacía nada para detenerlo.
Y entonces una noche sucedió. Habíamos terminado una cena con un grupo de inversores en un restaurante caro y pretencioso. Afuera llovía con furia. Juliet me tomó de la mano y me llevó a su auto sin decir una palabra. Me senté a su lado, empapada, el corazón latiendo como un tambor. No manejó a mi casa. Ni a la suya. Detuvo el coche en un estacionamiento subterráneo vacío y apagó el motor. Por un momento, solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo. Sé lo que estás pensando, me dijo con voz baja. Que esto es una locura. Que tienes una familia. Un hijo. Una vida construida. Pero también sé que hace mucho no te sientes viva. Me giré para mirarla. Tenía los ojos brillantes. Su aliento olía a vino caro y deseo contenido. No me confundas, le dije. Yo no estoy rota. No, susurró. Pero estás dormida. Y entonces me besó. Fue un beso suave, decidido, sin violencia. Pero cargado de algo que yo no sabía que deseaba. Y por un segundo, solo uno, me dejé ir. Le correspondí. Cerré los ojos. Me perdí. Hasta que la imagen de Elías y Travis apareció como un relámpago en mi mente. Me aparté de golpe, el pecho agitado, los labios aún húmedos. No, dije con voz temblorosa. No puedo. No así. Ella no insistió. Me miró con calma, como si ya supiera que volvería. Como si supiera que la semilla ya estaba plantada. Está bien, dijo con una sonrisa serena. No necesitas decidir ahora. Me llevó a casa sin más palabras. Esa noche, me metí a la cama al lado de Elías con una culpa punzante clavada en el pecho. No habíamos hecho nada, y al mismo tiempo, ya habíamos hecho demasiado. Me giré para mirarlo mientras dormía. Su respiración era profunda, tranquila. Su mano reposaba cerca de la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una impostora en mi propio hogar. No sabía si él lo sentía. Pero yo sí. Y el problema no era Juliet. El verdadero problema era todo lo que había dentro de mí esperando una excusa para salir. Después de aquel beso todo cambió, aunque nadie lo supiera, aunque nada se dijera. Porque el cuerpo puede olvidar un contacto, pero el alma no. Y lo peor de todo es que no hace falta cruzar un límite físico para haber traicionado. Basta con desear. Basta con callar. Basta con no confesar. Durante los días que siguieron, yo me comporté como si nada hubiera pasado. Mantenía mi rutina, cumplía con mis horarios, le preguntaba a Travis cómo le había ido en la escuela, cocinaba con Elías los domingos. Sonreía. Respondía. Tocaba. Pero cada gesto mío cargaba una sombra. Un leve temblor invisible, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Juliet no volvió a insistir. Ni una palabra fuera de lugar, ni una insinuación. Pero su silencio era más elocuente que cualquier propuesta. Seguía enviándome canciones, fragmentos de libros, fotos de atardeceres o museos vacíos. Nunca mencionaba aquella noche. Y esa omisión me corroía más que el recuerdo mismo. Yo intentaba mantener la distancia. Evitaba reuniones a solas, prefería correos a llamadas. Pero mi mente volvía a ella con una facilidad alarmante. No por amor. No por deseo físico siquiera. Volvía por lo que ella representaba, la idea de otra vida. Una donde no tenía que cumplir con nada ni con nadie. Una donde no era madre ni esposa ni ejecutiva. Solo yo. Elías, por su parte, se volvió más silencioso. Y más observador. Empezó a hacer cosas que antes no hacía, revisar mis agendas, dejarme notas preguntando por horarios que antes le eran indiferentes, conectar su laptop justo cuando yo me conectaba. Su atención, antes dulce y constante, comenzó a sentirse como vigilancia. Y aunque él nunca me lo dijo, yo sabía que sospechaba. Una noche, mientras cenábamos, noté que apenas me miraba. ¿Todo bien? Le pregunté, fingiendo naturalidad.
Claro, respondió sin levantar la vista. ¿Cómo te fue hoy con Juliet? Mi corazón se detuvo por un segundo. Bien, como siempre. ¿Por? Se encogió de hombros. No sé. Solo preguntaba. Supongo que es una clienta interesante. Sentí que me estaba midiendo. Que cada palabra mía era analizada, pesada, evaluada. Pero no tenía pruebas. Porque no había pasado nada. ¿Verdad? Esa misma noche, lo escuché levantarse a las 3 de la mañana. Fue al estudio. Encendió su computadora. Y no regresó a la cama hasta el amanecer. Entonces supe que él también escondía algo. Ya no era solo la culpa. Era el miedo. Empecé a dudar de sus llamadas, de sus viajes espontáneos a reuniones confidenciales. Me preguntaba si había alguien más. Si él también tenía su Juliet. Y esa pregunta me devoraba. Porque me hizo darme cuenta de que ya no confiábamos el uno en el otro. Y lo más grave, es que quizás ya no queríamos hacerlo. Vivíamos bajo el mismo techo, compartiendo el mismo baño, durmiendo en la misma cama, pero ya no estábamos juntos. Éramos dos islas unidas por la costumbre. Dos figuras que representaban algo que ya no sabían sostener. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, Travis entró a la habitación con su cuaderno. Me pidió que revisara un dibujo. Era un retrato, él, su papá y yo, pero con un detalle que me estrujó el alma. En el dibujo, Elías estaba a un lado, yo al otro, y Travis en el medio, con una línea entre los tres. No había contacto. No había manos tomadas. Solo tres figuras separadas, cada una mirando hacia un lado diferente. ¿Por qué lo dibujaste así? Le pregunté, intentando sonar neutra. Porque ustedes siempre están ocupados, dijo como si nada. Pero yo sé que me quieren. Me fui al baño, cerré la puerta, y lloré en silencio. Esa noche, cuando Elías regresó de una supuesta reunión en zona restringida, lo esperé sentada en la cama. ¿Tú y yo estamos bien? Pregunté. Me miró. Durante un segundo, creí que iba a decir algo devastador. Pero solo dijo. No lo sé. Y esa fue la respuesta más honesta que habíamos tenido en semanas. Después de eso, nos movíamos como si pisáramos cristales. A veces hacíamos el amor con una urgencia que parecía una súplica, como si el cuerpo pudiera arreglar lo que el alma ya no sostenía. Pero al amanecer, el silencio volvía. Yo lo amaba. Lo juro. Lo amaba en lo más profundo de mi ser. Pero no sabía si bastaba. Porque amar también puede doler. Puede cansar. Puede volverse una jaula de oro si uno deja de alimentar el vínculo. Y en medio de ese vacío, Juliet seguía allí. Cerca. Tentadora. Silenciosa. Con esa mirada que parecía decir, cuando estés lista para dejar de fingir, aquí estaré. Y yo, no sabía cuánto tiempo más podría fingir. Porque cuando el amor se vuelve sospecha, cuando el deseo se divide, cuando la confianza se fractura, lo que queda no siempre es odio. A veces, lo que queda es algo mucho peor, la indiferencia. Y en esos días oscuros, comencé a preguntarme si Elías y yo estábamos destinados a sobrevivir, o solo a resistir hasta que alguien se atreviera a ser el primero en soltar la cuerda. Fue un viernes. Lo recuerdo con una precisión dolorosa, como si la memoria hubiera grabado cada detalle con fuego. Ese día, Juliet me invitó a un evento privado, una especie de celebración por su nuevo patrocinio con una marca francesa de cosméticos. Me dijo que no era necesario que fuera, que lo entendía si tenía otros compromisos. Pero también me dijo en un mensaje corto y claro, estaré pensando en ti. Incluso si no vienes. Lo leí 3 veces. No respondí. Pero a las 8 de la noche ya estaba frente al espejo, aplicando un labial rojo que casi nunca usaba. Me sorprendí a mí misma. No por querer verme bien, sino por querer gustarle a ella. Le dije a Elías que tenía una cena de negocios. No lo miré directamente cuando se lo dije. Él tampoco preguntó mucho.
Se limitó a asentir mientras me pasaba las llaves del auto, con esa expresión ausente que últimamente se le había vuelto habitual. A veces pienso que él ya lo sabía. Que me dejó ir sabiendo exactamente a dónde iba. Y que no me detuvo porque algo dentro de él también quería ver hasta dónde llegaría yo. La celebración era en una azotea elegante del centro, rodeada de luces cálidas y un público cuidadosamente seleccionado. Todos se conocían, todos parecían formar parte de un universo paralelo hecho de belleza, poder y deseo envuelto en terciopelo. Cuando llegué, Juliet ya estaba allí. Vestía un conjunto de satén negro que le caía como una segunda piel. Me vio entrar, cruzó la sala sin importarle quién la observaba y me abrazó. No fue un abrazo normal. Fue uno de esos que dicen te estuve esperando. Pasamos la noche conversando, riendo, bailando sin rozarnos, pero con los ojos diciéndolo todo. La tensión entre nosotras era palpable, como una cuerda estirada al máximo. Yo bebía lentamente, intentando mantener el control, pero cada palabra suya me descolocaba, me quitaba el aire. En un momento nos quedamos solas en un rincón. ¿Por qué viniste?, me preguntó. No lo sé, le dije, aunque ambas sabíamos que era mentira. ¿Y por qué aún no te has ido? La miré. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Y por un segundo, todo dentro de mí gritó que lo hiciera. Que cruzara esa línea. Que dejara caer la máscara. Pero entonces, me imaginé a Travis. Dormido con su pijama azul, esperando su beso de buenas noches que no le había dado. Y a Elías, sentado frente a su computadora, fingiendo estar ocupado mientras en realidad escuchaba el silencio de la casa. Sentí náuseas. Me aparté. No puedo, dije con la voz quebrada. No así. Juliet no se movió. No se enojó. Solo me miró con ternura. No tienes que explicarte, susurró. Pero tampoco tienes que mentirte. Me fui sin despedirme. En el camino de regreso, apagué el celular. No quería ver mensajes ni escuchar notificaciones. Solo quería llegar a casa y pretender que ese día no había existido. Pero el problema con las líneas es que una vez que las has rozado con la punta de los dedos, ya no puedes decir que estás en el mismo lado. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Travis dormía. Elías estaba en la sala, viendo algún documental, con la pantalla del televisor proyectando sombras sobre su rostro. Me miró apenas con una expresión neutra, como si no supiera si debía preguntarme algo, o si prefería no saber. Yo me senté a su lado. No hablé. Después de unos minutos, él rompió el silencio. ¿Fue productiva la cena? Tragué saliva. Más o menos. Asintió. No dijo nada más. Y entonces supe que lo había perdido. No porque me hubiera descubierto, sino porque ya no tenía la energía para intentarlo. Esa noche dormimos de espaldas. Y por primera vez en años, me sentí sola en la cama que habíamos compartido toda una vida. El día siguiente fue una niebla. Atendí llamadas, revisé reportes, fingí sonrisas. Pero por dentro estaba rota. Porque había visto mi reflejo en los ojos de otra mujer, y no me había gustado lo que vi. Porque sabía que Elías también estaba ocultándome cosas, y no tenía el valor de enfrentar la verdad. Porque estábamos viviendo juntos, pero no vivíamos el uno para el otro. Y lo más doloroso era que no sabía cómo volver. La tentación ya no era Juliet. La tentación ahora era rendirse. Dejar que la distancia siguiera creciendo. Dejar de luchar. Soltar la cuerda. Pero algo en mí, esa parte que se formó años atrás en el dojo, esa niña que aprendió a resistir, que aprendió a pelear por lo que importa, me susurraba que aún no todo estaba perdido. Solo que el próximo paso, no podía darlo sola. Una invitación elegante, enviada por correo. Papel grueso, letras doradas, un aroma leve a perfume caro. Nos encantaría contar con tu presencia en una velada íntima entre amigos, decía. Firmado, Juliette Delacroix. No me sorprendió.
Lo que me sorprendió fue la segunda invitación, la que llegó por otro canal. Elías me la mostró sin expresión alguna, dejando su teléfono sobre la mesa. ¿Esto es lo mismo?, preguntó. La pantalla mostraba un mensaje de alguien llamado Antoine, un empresario francés que había conocido hace años en un simposio tecnológico. Él también organizaba una fiesta la misma noche. El mismo lugar. El mismo círculo. Era evidente que no se trataba de coincidencias. Juliette había tendido una red. Y no solo me incluía a mí. Miré a Elías con el estómago apretado. ¿Quieres ir?, pregunté, tanteando el terreno. Él se encogió de hombros. Tú decides. Pero si vamos, será juntos. No me interesa otro tipo de acuerdos. ¿Acuerdos? Qué palabra tan precisa y tan inquietante. No dijo aventuras. No dijo engaños. Dijo acuerdos. Como si ya supiera que esa fiesta iba a ser mucho más que una noche de cócteles y música. Asentí. Está bien. Vamos juntos. Pasé los siguientes días en una mezcla de ansiedad, nervios y una punzada constante de anticipación. Sabía que Juliette había planeado algo. Sabía que Elías lo intuía. Lo que no sabía era qué tanto estaba dispuesto a permitir, o a provocar. La noche llegó. Elegí un vestido azul marino, ajustado en la cintura, con una abertura discreta en la pierna. No era provocador, pero sí lo suficientemente sugerente como para que sintiera que podía controlar la narrativa. Elías llevaba una camisa blanca, arremangada, y un blazer gris oscuro. Se veía más atractivo que nunca. Pero también más lejano. Cuando llegamos al lugar, una finca a las afueras de la ciudad, nos recibió una música suave, luces tenues y un ambiente casi onírico. Todo parecía diseñado para que las personas olvidaran quiénes eran allá afuera. Era como entrar en un universo paralelo donde las reglas del mundo real no aplicaban. Juliette apareció entre los invitados como si flotara. Se acercó a mí con una sonrisa que no sabía si era cortesía o amenaza. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera habido un beso en un estacionamiento oscuro. Como si no supiera que esa noche todo podía cambiar. «Qué bueno que viniste», dijo susurrando en mi oído. «Él también es muy atractivo». Yo me separé lentamente. Elías observaba desde unos pasos atrás, hablando con un grupo de personas. Estaba rodeado, pero claramente atento a todo lo que pasaba. Durante la primera hora, fingimos ser lo que éramos, una pareja sólida, elegante, segura. Saludábamos, conversábamos, reíamos por inercia. Pero debajo de cada gesto había tensión. Era como caminar sobre cristales. Entonces apareció ella. Alta, delgada, rostro familiar. Una actriz que había interpretado a una mujer fatal en una serie popular. Juliette se acercó a Elías con ella del brazo. Se la presentó sin mirarme. Y antes de que pudiera hacer o decir nada los dejó solos. Me giré. Del otro lado de la sala, Juliette me observaba. Y entonces entendí el juego. No se trataba solo de seducción. Era una prueba. Una provocación cuidadosamente coreografiada. Ella me estaba diciendo, tú ya fallaste. Ahora veremos hasta dónde cae él. Durante los siguientes minutos, observé a Elías hablar con la actriz. No la tocaba, pero se inclinaba ligeramente hacia ella. Sonreía. Su mirada era distinta. Había algo desafiante en él. Algo que yo no le conocía. Y me dolió. No porque lo estuviera haciendo delante de mí, sino porque parecía disfrutarlo. Juliette se acercó. ¿No vas a detenerlo? ¿Por qué habría de hacerlo? Ella me miró como si yo fuera una niña que no entendía nada. Porque si no lo haces vas a perderlo. Tal vez ya lo perdí. O tal vez solo lo estás empujando a los brazos de otra para no sentirte tan culpable por desear los míos, susurró. La odié en ese instante. Pero también la envidié. Porque ella no tenía miedo de jugar sucio. Di un paso hacia Elías.
Lo tomé de la mano. Bailemos. Me miró con cierta sorpresa. Como si no esperara que reaccionara. Como si pensara que me iba a quedar quieta viendo cómo se deslizaba de mi vida. Fuimos a la pista de baile improvisada bajo una pérgola de luces cálidas. La música era lenta, antigua. Él me rodeó la cintura. Yo le puse las manos en el cuello. Por un momento, fue como si todo desapareciera. Solo nosotros. Solo ese roce. Ese movimiento. ¿Te molesta que haya hablado con ella? Preguntó sin mirarme. ¿Y a ti te molestaría si hablo con Juliet? Se quedó en silencio. No estoy jugando a ver quién traiciona primero, dijo. Yo tampoco, mentí. La canción terminó. Nos separamos sin decir nada. La noche siguió como una película extraña. El vino corría. Las risas subían de tono. Las miradas se alargaban más de la cuenta. Todo el mundo parecía estar esperando algo. Una chispa. Una caída. Una escena que justificara los rumores que ya corrían por lo bajo. Pero ninguno de los dos cayó. No esa noche. Cuando volvimos a casa, nos desvestimos en silencio. No nos tocamos. No discutimos. No dormimos abrazados. Y sin embargo, algo había cambiado. Porque en ese lugar, rodeados de tentaciones disfrazadas de cortesía, habíamos visto lo peor del otro. Y aún así, habíamos vuelto juntos. Lo que no sabíamos era si eso nos hacía más fuertes, o simplemente más cobardes. Después de aquella fiesta, la calma aparente en casa se sintió más inquietante que cualquier tormenta. Como si ambos estuviéramos fingiendo no haber sentido lo que sentimos, no haber deseado lo que deseamos, no haber visto lo que claramente estaba frente a nuestros ojos. Éramos dos actores compartiendo el mismo escenario, repitiendo el guión cada día, sin atrevernos a improvisar, ni a romper el papel. Elías se volvió más disciplinado. Más meticuloso. Empezó a levantarse más temprano, a entrenar en casa con una intensidad que no le conocía. Volvió al dojo. Me lo contó una tarde como quien dice que va a comprar pan. He retomado las clases con Sensei Marlove. Me hace bien mover el cuerpo. ¿Tan mal estás? Le pregunté con media sonrisa. No respondió. Pero prefiero tener la mente ocupada que dejarla divagar. La frase me dio escalofríos. Porque sabía exactamente a qué se refería. Yo, por mi parte, también me sumergí en el trabajo. Mis días eran una seguidilla de llamadas, reuniones, informes, estrategias. Mantenía el control de todo. De todo menos de mí. Juliet seguía apareciendo, aunque sin invadir. Su estrategia ahora era más sutil. Me enviaba mensajes breves, irónicos, como si compartiéramos un secreto que solo nosotras dos podíamos entender. A veces una foto de un lugar que habíamos visitado juntas, a veces una canción con un verso subrayado. Lo peligroso no era lo que decía. Lo peligroso era lo que no decía. Una tarde mientras revisaba la tablet de Elías, porque sí, comencé a revisarla cuando él no estaba, descubrí algo que me dejó sin aliento. Tenía un software de rastreo instalado en mi móvil. Sentí como si me hubieran puesto las manos en el cuello sin avisarme. No lo confronté de inmediato. Guardé silencio. Pero esa noche, cuando me abrazó por la espalda mientras me lavaba los dientes, me estremecí. No de deseo, sino de miedo. ¿Estás bien?, preguntó. Solo cansada, mentí. Dormimos espalda con espalda. Durante los días que siguieron, comencé a jugar su juego. Sabía que le llegaban mis movimientos, mis ubicaciones. Así que los edité. Manipulé mis desplazamientos enviando señales confusas. Salía, pero no estaba donde decía estar. Llegaba, pero con retrasos que no coincidían con el tráfico. Dejaba pistas. Lo obligaba a preguntarse. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué hacía? Lo que no sabía Elías era que no lo hacía por venganza. Lo hacía por desesperación.
Porque necesitaba que reaccionara. Que me preguntara. Que me mirara como antes. Que gritara, que llorara, que me dijera que me amaba o que me odiaba. Lo que fuera. Pero que hiciera algo. Y entonces lo hizo. Una tarde, regresé antes de lo habitual. El silencio en casa era denso, como si escondiera algo. Dejé las llaves en la mesita y caminé hacia su estudio. Lo encontré frente a 3 pantallas. Gráficos, mapas, códigos. Al verme, no se movió. No cerró nada. No fingió. Ya sabes, ¿verdad? Me dijo sin rodeos. Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿También me vigilas? Lo miré fijamente. No respondí. Porque lo cierto es que sí. Lo había hecho. No con tecnología. Con mis ojos. Con mis silencios. Con mis sospechas. Nos quedamos en silencio. No quería llegar a esto, murmuró. Pero no podía dejar de pensar que ya no estabas conmigo. No lo estaba, confesé. Esa frase quedó suspendida entre nosotros como una bomba a punto de estallar. ¿La besaste? Preguntó, aunque su voz ya conocía la respuesta. Sí. ¿Dormiste con ella? No. ¿Lo habrías hecho? Me tomó un segundo demasiado largo responder. No lo sé. Él se levantó lentamente. Su cuerpo era tenso, pero su rostro no mostraba furia. Mostraba algo peor, decepción. Desgaste. Un dolor que no supura, que no grita, solo consume desde adentro. ¿Y tú? Pregunté con la voz rota. ¿Hay alguien? Su silencio fue otra confesión. Me quedé allí de pie, sintiendo que todo lo que habíamos construido era un castillo de naipes que acababa de recibir una ráfaga de viento. Entonces dijo algo que me dolió más que cualquier infidelidad. A veces pienso que estás esperando que yo sea el que lo arruiné todo, así tú puedes irte sin culpa. Tragué saliva. ¿Y tú no estás haciendo lo mismo? No respondió. Esa noche dormimos en cuartos separados. Travis preguntó por qué. Le dijimos que papá tenía mucho trabajo. Pero él no era tonto. Nos miró con esos ojos grandes y serios y solo asintió. La culpa me carcomía. No por el beso. No por Juliet. Sino por cómo había dejado que la distancia creciera sin plantar batalla. Por cómo había permitido que la sospecha reemplazara el amor. Por haberme convertido en lo que más temía, una mujer que no sabía si aún era esposa, o simplemente una sombra más en su propia casa. Y entonces, Juliet volvió a aparecer. Esta vez no fue un mensaje. Fue una llamada. Directa. Te noto apagada, dijo. ¿Quieres que nos veamos? La tentación estaba ahí, latiendo como una puerta entreabierta. Pero esta vez, respondí con otra pregunta. ¿Tú solo me buscas cuando estoy a punto de romperme? Ella rió sin culpa. No, amor. Te busco porque sé que cuando te rompas, vas a ser más verdadera que nunca. Corté. Lloré. Y supe que la guerra ya no era con Juliet. Ni con Elías. Era conmigo. Con la mujer que había dejado de luchar, y que ahora debía decidir si aún quería salvar lo que quedaba o convertirse, definitivamente, en otra persona. Cuando alguien te dice que una relación se rompe de un día para otro, no está diciendo la verdad. Nada se rompe así. Todo comienza con pequeñas fracturas, casi invisibles, que con el tiempo se vuelven grietas y luego abismos. Y cuando por fin todo se viene abajo, ya llevas meses, años, cayendo sin darte cuenta. Yo lo supe una noche, al regresar de una reunión que en realidad había sido un intento desesperado por distraerme de mí misma. Me sentía hueca. Como si mi cuerpo caminara, hablara y respirara por reflejo, pero adentro no quedara nada. Cuando entré a casa, no encontré a Elías. Ni en el estudio, ni en la cocina, ni en la habitación. Travis dormía profundamente. En la mesa del comedor había un sobre blanco, sin nombre, sin dirección.
Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo una hoja. Era la promesa que él y yo habíamos firmado años atrás, cuando aún creíamos que el amor bastaba. Prometo amarte en todas tus versiones, incluso cuando no te reconozcas a ti misma. Y en la parte inferior, una frase escrita con su caligrafía firme. ¿Y tú, aún me reconoces a mí? Me desplomé. Me senté en el suelo sin fuerzas, apretando la hoja contra el pecho, como si pudiera volver atrás solo con el peso del recuerdo. Entonces mi teléfono sonó. Juliet. No respondí. No quería escuchar su voz. No quería escuchar la mía respondiendo con la debilidad de quien está a punto de rendirse. La llamada cesó. Luego un mensaje. Estás invitada. Mañana. Casa de campo. Tú decides. Leí ese mensaje una y otra vez. Y lo odié. Porque sabía que me estaba ofreciendo la salida. La caída. La excusa perfecta para justificar lo que ya venía sucediendo en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj como si pudiera marcar los pasos hacia el fin de mi historia con Elías. Y al día siguiente fui. No por deseo. Ni siquiera por rabia. Fui porque no sabía qué más hacer con el vacío que llevaba dentro. La casa de campo era impresionante. Aislada. Llena de ventanales que daban a un jardín extenso, con árboles altos que parecían proteger el lugar del mundo. Juliet me recibió con una bata de seda, el cabello recogido, sin una gota de maquillaje. Estaba hermosa de una forma casi peligrosa. Como una herida abierta que no se cierra. No tienes que hablar, dijo. Solo estar. Me llevó a la cocina. Me sirvió vino. Puso música suave. No mencionó a Elías. No mencionó nada. Solo me miraba como si supiera que ya estaba en su terreno. Como si supiera que yo había cruzado una línea invisible desde que puse un pie ahí. Yo bebí. Reí. Bailé. Y luego, me senté en el sofá sola. Ella se acercó lentamente. Se sentó a mi lado. ¿Estás esperando que pase algo? Susurró. No respondí. Estoy esperando que algo deje de doler. Entonces me besó. No fue un beso explosivo. Fue lento. Lleno de una ternura que no esperaba. Cerré los ojos. Me dejé llevar. Solo un segundo. Hasta que volví a escuchar su voz en mi mente. No la de Juliet. La de Elías. ¿Aún me reconoces a mí? Me aparté bruscamente, jadeando. No puedo, dije. No así. No por rabia. No por vacío. Juliet no se inmutó. Solo se levantó y caminó hacia la ventana. Sabía que no lo harías. Pero necesitabas venir para saberlo tú. ¿Esto era una prueba? No. Era un espejo. Solo vine a mostrarte lo que ya eras, o lo que ya no podías seguir siendo. Me sentí expuesta. Débil. Humillada. Pero también, libre. Porque en ese instante comprendí que lo que había estado buscando en ella no era deseo, ni redención, ni siquiera compañía. Era una excusa. Una forma de justificar mi desconexión con Elías. Y al no tomarla, por primera vez en meses, sentí que aún podía salvarme. Me despedí sin drama. Conducir de regreso fue como salir de un sueño febril. La ciudad parecía más real, más cruda. Como si todo me dijera, ahora vuelve. Y haz lo que tengas que hacer. Cuando llegué a casa, Elías estaba en la cocina, sirviéndose café. No me miró. Fuiste con ella, dijo como una certeza, no una pregunta. Sí, respondí. Silencio. ¿Dormiste con ella? No. ¿Querías? Respiré hondo. No. Lo que quería era olvidarte. Pero no pude. Finalmente me miró. Había dolor en sus ojos. Pero también, algo parecido a esperanza. Yo también fui tentado, dijo.
No llegué a hacerlo. Pero estuve a un susurro de hacerlo. Nos miramos. Y por primera vez en mucho tiempo no nos juzgamos. Solo nos vimos. Esto ya no se trata de fidelidad, murmuré. Se trata de si aún queremos reconstruir algo con las ruinas que quedan. ¿Tú quieres? Me preguntó. Tardé en responder. Y cuando lo hice, fue con todo el peso de mi alma. Quiero, pero no sé cómo. Él asintió. Entonces aprendamos. Nos abrazamos. No con pasión. Con temor. Con humanidad. Con esa mezcla extraña de amor y cansancio que solo tienen quienes han estado al borde del abismo, y han decidido no saltar. Después de aquella noche, algo entre Elías y yo se desbloqueó, pero no en la forma suave que esperaba. No fue un alivio. No fue una reconciliación instantánea. Fue como abrir una compuerta en un río cargado de tensión. Las aguas corrieron, y lo hicieron con violencia. No hubo más secretos entre nosotros. O al menos eso dijimos. Hablamos durante horas. A veces en susurros. A veces entre lágrimas. A veces en un silencio que decía más que cualquier confesión. Nos pusimos frente a frente, sin escudos, sin estrategias. Y lo que vimos fue devastador. Ya no éramos quienes solíamos ser. Pero algo seguía ahí. Una raíz profunda, quizás. Un vínculo que se había cubierto de capas de orgullo, rutina, sospecha, pero que aún ardía. Para algunos, el amor muere con una traición. En nuestro caso, fue el miedo a perderlo todo lo que encendió una chispa. Y esa chispa, aunque débil, aún tenía hambre de fuego. Así que comenzamos a acercarnos de nuevo. Con torpeza. Con cautela. Como si estuviéramos redescubriendo el cuerpo del otro. Volvimos a tocarnos. A desearnos. A encontrarnos en la cama con una mezcla extraña de lujuria antigua y ternura nueva. Fue hermoso. Breve. Inestable. Pero después vino la otra cara de esa reconciliación. La cara que no esperé. Elías había cambiado. Ya no era ese hombre que vivía en casa, con su camiseta vieja y su taza de café a medio terminar. Ahora salía más. Cuidaba su aspecto. Se volvía más magnético cada día. Volvió al dojo con intensidad, y también volvió a la atención del mundo. Y el mundo lo notó. Un día lo acompañé a una reunión en la agencia de un cliente mío. No era su espacio. Era el mío. Pero él caminaba con una seguridad que desarmaba. Y entonces ocurrió. Dos mujeres se le acercaron con risas suaves. Una le tocó el brazo. Otra le hizo una broma demasiado íntima para ser inocente. Él se limitó a sonreír, con ese gesto sutil que yo conocía tan bien. Ese gesto que parecía decir no estoy interesado, pero que no cortaba del todo la invitación. Y ahí lo sentí. Los celos. Pero no los celos del tipo posesivo, irracional. No. Era un celos más profundo, más primitivo. Era el reflejo de verme a mí misma en ellas. De recordar que yo también había sido la mujer que se sentía poderosa cuando otra estaba dormida en su relación. La mujer que tocaba el brazo. Que lanzaba frases con doble filo. Y ahora, era yo quien observaba desde el otro lado. En casa lo confronté. No con rabia. Con una calma que era, en realidad, una represa conteniendo furia. Te están mirando, le dije. ¿Quién? Todas. Las mujeres. En las reuniones. En los pasillos. En la calle. Él rió, sin arrogancia. No puedo controlar eso. Pero puedes controlar cómo lo recibes. Me miró en silencio. ¿Estás diciendo que no confías en mí? Estoy diciendo que ahora entiendo lo difícil que fue para ti confiar en mí. Su expresión cambió. No estoy buscando a nadie más, ¿sabes? Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento visto. Y eso me dolió más de lo que debería. ¿Por qué lo entendí?
Porque yo también había sentido eso con Juliet. Esa mirada que te hace sentir deseada, reconocida, como si alguien viera una versión tuya que el otro ya no mira. Y ahora, otras lo veían a él. Lo deseaban. Lo escuchaban. Y yo, temía volver a perderlo. Esa noche no hicimos el amor. Nos tocamos. Nos acariciamos. Pero algo en la forma en que él me miraba cambió. Ya no era necesidad. Era decisión. Estaba eligiéndome. Y al mismo tiempo, podía dejar de hacerlo. Y ahí comprendí lo cruel que puede ser el equilibrio en una relación rota. Cuando uno empieza a sanar, el otro comienza a temblar. No le hablé de Juliet. No porque quisiera ocultarlo. Sino porque temía que si pronunciaba su nombre, su sombra volviera a colarse entre nosotros. Pero dentro de mí, algo ardía. Un miedo. Un deseo. Una necesidad desesperada de ser, de nuevo, la única mujer en su mundo. Aunque para lograrlo, tuviera que enfrentar la versión más vulnerable de mí. La que ya no podía controlarlo todo. Ni siquiera a mí misma. Esa noche, después de la reunión, después de las sonrisas de esas mujeres y la forma en que me sentí invisible a su lado, me encerré en el baño. No para llorar. No para gritar. Solo para mirarme al espejo. Para observarme sin filtros, sin maquillaje, sin la armadura que me ponía cada día para sobrevivir. Estaba agotada. Pero no físicamente. No era el cuerpo lo que me pesaba, era el alma. Y entonces ocurrió algo extraño. Me vi. Realmente me vi. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a la ejecutiva impecable, ni a la madre presente, ni a la esposa herida. Vi a una mujer que no sabía cómo seguir amando sin hacerse daño. Cuando salí del baño, Elías estaba en la habitación, de pie junto a la cama, descalzo, con la mirada clavada en el suelo. Como si también hubiera tenido una conversación silenciosa consigo mismo. Nos miramos. No dijimos nada. Y nos acercamos. Fue él quien me tocó primero. Su mano en mi cintura. No con deseo urgente, sino con una delicadeza que me quebró. Como si me preguntara con los dedos, ¿todavía estás aquí? Yo cerré los ojos y asentí con el cuerpo. Nos besamos. Y fue diferente. No fue pasión desbordada. No fue rutina. Fue, como si estuviéramos reconstruyéndonos con cada roce. Como si cada gesto dijera, no sé si esto va a salvarnos, pero no quiero perderte esta noche. Me quitó la ropa con cuidado. Yo lo desnudé sin apuro. Nos metimos en la cama y dejamos que el silencio hablara por nosotros. Sus labios bajaron por mi cuello con una lentitud que dolía. Mis dedos recorrieron su espalda como si intentaran memorizarla antes de un adiós. Y cuando por fin hicimos el amor, lo hicimos con la tristeza de quien sabe que no está celebrando nada, sino intentando rescatar lo que aún flota después del naufragio. Fue intenso. Íntimo. Profundo. Pero no fue suficiente. Porque cuando terminó, cuando me recosté en su pecho y él acariciaba mi espalda en círculos lentos, lo sentí. Esa especie de vacío que se instala justo donde debería estar la calma. El momento en que, después de todo, sabes que el cuerpo puede unirse, pero el alma sigue extraviada. Él lo notó. Lo sé porque me abrazó más fuerte. Como si pudiera sellar las grietas con los brazos. Como si pudiera callar mis pensamientos con el calor de su piel. ¿Estás bien? Susurró. Tardé en responder. No sé si esto fue un comienzo o un final. Él no dijo nada. Solo suspiró. Y ese suspiro me atravesó. Pasamos la noche abrazados pero sin dormir. Cada uno atrapado en su propia mente, en sus propios miedos, en sus propios recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Y ahí, en la oscuridad, entendí algo que me heló la sangre. No era Juliet. No eran las mujeres que miraban a Elías. No eran las aplicaciones espía, ni los silencios incómodos, ni siquiera las confesiones tardías. Éramos nosotros. Tú y yo. Tú con tu manera de protegerte huyendo hacia adentro.
Yo con mi necesidad de validación afuera. Tú con tu silencio que me hacía sentir invisible. Yo con mis gestos calculados que nunca supiste cómo interpretar. El amor no muere de un golpe. Muere así. En una cama compartida después del sexo, cuando el corazón aún late, pero ya no al mismo ritmo. A la mañana siguiente, Elías me preparó café. Me lo dejó en la mesa. Yo lo tomé en silencio. Nos miramos. Pero no dijimos te amo. No porque no lo sintiéramos, sino porque no sabíamos si aún podíamos sostener esas palabras sin que se quebraran. Más tarde, Travis entró en la habitación con un dibujo. 3 figuras, mamá, papá y él en el centro. Esta vez, las manos estaban unidas. Me sonrió. Y por un instante, creí que todavía teníamos una oportunidad. Una muy pequeña. Pero real. El problema es que, a veces, la esperanza llega cuando ya no sabes si mereces otra oportunidad. Y lo que vendría después, pondría esa pequeña esperanza a prueba. Como nunca antes. Las semanas que siguieron a aquella noche fueron inestables. No diría buenas. No diría malas. Simplemente inestables, como caminar sobre una cuerda floja sabiendo que cualquier brisa, una palabra, una mirada, un mensaje malinterpretado, podía hacerte caer de nuevo. Elías y yo intentábamos mostrarnos enteros frente a Travis. Reíamos más, nos tocábamos más, nos mirábamos con más intención, pero detrás de cada gesto aún se escondía el eco de las dudas no resueltas. Era como vivir sobre una mesa cuidadosamente armada, donde los platos están en su sitio, las copas brillan, pero sabes que el mantel está lleno de manchas que nadie quiere ver. Y entonces, llegó la segunda invitación. No de Juliet, esta vez. No directamente, al menos. Fue de una marca deportiva de élite, una de esas empresas que se alimenta de la imagen de éxito y la proyecta sobre fiestas exclusivas, rodeadas de influencers, atletas, millonarios y modelos que se mueven como si fueran parte de un comercial de perfume caro. Una experiencia privada para nuestros socios estratégicos y sus parejas. Así decía la tarjeta, elegantemente tipografiada. Yo ni siquiera tenía intención de ir. Pero Elías me miró, con una expresión inesperada, casi retadora. Vamos. Solo como espectadores, dijo. Nada más. No supe si era una provocación, o una invitación sincera a escribir un nuevo capítulo juntos. Acepté. Elegí un vestido negro, simple pero elegante, con la espalda descubierta. Elías me miró al salir del cuarto. No dijo nada, pero sus ojos se demoraron un poco más de lo usual en mi silueta. En el coche no hablamos mucho. Cada uno parecía ir sumido en su propia lista de cosas que no debía decir. O de lo que debía evitar hacer. Al llegar, supe de inmediato que nos habíamos metido en territorio hostil. Era un lugar con música suave, luces tenues, paredes de vidrio que daban a un jardín decorado con faroles flotantes y esculturas modernas. Todos estaban allí por algo. Por negocios. Por placer. Por estrategia. Nadie estaba de paso. Todos querían algo. Y entre esas personas, inevitablemente, estaba ella. Juliet. Apareció como lo hace siempre, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin tener que reclamar espacio. El espacio simplemente se abre a su paso. Lucía impecable. Un vestido rojo, ajustado, como un fuego contenido a punto de explotar. Su mirada se cruzó con la mía desde lejos. Y sonrió. No con burla. No con cinismo. Con conocimiento. Como si supiera que yo sabía que ella sabía. Volví la vista al frente. Me tomé de la mano de Elías. Él no dijo nada. Durante los primeros minutos me concentré en hablar con gente. Sonreír. Fingir normalidad. Escuchar nombres, números, proyectos. Sentirme funcional. Pero por dentro, el pulso me temblaba. Elías se alejó unos minutos. Dijo que iba por 2 copas. Tardó más de lo esperado. Lo busqué con la mirada.
Lo vi junto a Juliet. Hablaban. Ella tocaba su brazo. Él no se alejaba. Sentí una punzada de frío recorriéndome la columna. Una mezcla de celos, dolor y algo más oscuro, el miedo de que estuviera haciendo conmigo lo que yo casi hice con ella. Cuando regresó, traía 2 copas. Y una sonrisa que no supe leer. ¿Todo bien? Pregunté con la voz más neutra que pude. Perfecto, dijo. Nos sentamos en uno de los sofás del jardín. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer se acercó a Elías. Joven, brillante, con acento europeo. Le habló como si ya lo conociera. Le dijo que había leído sobre su última propuesta tecnológica. Que le parecía fascinante. Que le gustaría hablar más. A solas. Elías fue cordial. Educado. Pero se notaba. Esa energía invisible. Esa tensión eléctrica que solo existe entre 2 personas que sienten que podrían hacer algo que no deben. Y yo lo sentí. Me ardió la piel. De pronto me vi reflejada en esa mujer, en su manera de inclinarse hacia él, en su forma de elogiarlo como si nadie más existiera. Me vi, y me odié. Porque esa era yo. Con Juliet. Con mis clientes. Con mis silencios. Con mis insinuaciones. Con mis juegos. Y ahora, era otra quien jugaba con él. En medio de esa confusión, Juliet se me acercó. Con una copa en la mano. Con el rostro tranquilo. Como si todo fuera casual. No vine a interrumpir nada, me dijo. Solo quería ver si ya te decidiste. ¿Decidir qué? Si vas a pelear por él, o seguir entregándolo sin darte cuenta. ¿Y tú qué esperas? Nada. Yo nunca espero. Yo simplemente estoy, y observo. Me marché. Sin responder. Regresé junto a Elías. Le dije que era hora de irnos. En el coche no hablamos. Ni esa noche. Ni la siguiente. Pero había algo distinto. Una sombra nueva entre los dos. Porque, aunque no habíamos hecho nada, habíamos dejado que otros lo hicieran por nosotros. Y esa pasividad, esa entrega disfrazada de madurez, esa estrategia de quedarnos quietos para no equivocarnos, estaba siendo más destructiva que cualquier infidelidad física. Porque había algo más peligroso que besar a alguien fuera de tu relación. Y es mirar cómo alguien más lo hace, y no hacer nada. Después de aquella segunda fiesta, algo dentro de mí se partió. No fue por Juliet. No fue por la mujer que le habló a Elías como si ya tuviera un pie en su cama. No fue siquiera por la manera en la que él me miró de regreso, como si de pronto, yo ya no fuera la única capaz de tocarle el alma. Fue porque me vi a mí misma de pie inmóvil, observando cómo todo se repetía frente a mis ojos, como si no hubiera aprendido nada, como si no tuviera el valor de intervenir, de decir, basta, esto no va a terminar así. Lo que me dolió no fue la amenaza externa. Lo que me dolió fue mi cobardía. Durante los días siguientes, algo se quebró en la dinámica entre Elías y yo. Y esta vez, ya no hubo necesidad de palabras. Ambos sabíamos que el juego había cambiado. Ya no era una lucha por mantener las apariencias, ni por salvar una historia que se nos escapaba entre los dedos. Ahora era una guerra fría donde cada quien esperaba a que el otro diera el paso final. Pero el problema era que ninguno lo daba. Y entonces, una noche, mientras Elías preparaba la cena y Travis veía una película en la sala, lo miré y entendí algo brutal. Yo ya no sabía si quería seguir con él, o si solo quería que él quisiera seguir conmigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Esa noche cenamos en silencio. Travis hablaba, entusiasmado por su dibujo de un dragón que había hecho en clase. Yo lo escuchaba, asentía, sonreía. Pero mi mente estaba en otra parte. En el rostro de Elías, tan sereno, tan tranquilo, que me hacía pensar que, tal vez, ya había tomado una decisión. Y no me la había contado. Después de acostar a Travis, regresé a la sala. Él estaba ahí, con su vaso de vino, mirando por la ventana. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Se giró con suavidad.
Claro. Si todo se acabara mañana, ¿qué es lo único que lamentarías? No respondió de inmediato. Caminó hasta mí. Me sostuvo la mirada. Lamentaría no haber hecho más por ti, dijo. No haber aprendido a entenderte cuando más lo necesitabas. Lamentaría haberme encerrado cuando tú te alejabas, en vez de correr detrás de ti. Eso me desarmó. Me senté. Respiré hondo. Yo también lamento muchas cosas, dije. Lamento haber buscado en otros lo que ya no me daba el coraje de pedirte. Lamento haber hecho del silencio un castigo. Y del orgullo, una trinchera. Nos miramos largo rato. ¿Y ahora? Preguntó él. ¿Qué quieres? La pregunta no era sencilla. Porque querer a alguien no es lo mismo que querer quedarse. Yo lo quería. Con todo lo que eso significa. Pero también quería paz. Quería verdad. Quería poder caminar junto a alguien sin sentir que tenía que defenderme todo el tiempo. Me levanté, caminé hacia él. Coloqué mi mano en su pecho, justo donde latía su corazón. No quiero perderte, dije. Pero tampoco quiero seguir sobreviviendo contigo, si eso significa dejar de vivir yo. Elías bajó la mirada. Entonces luchemos. Pero con verdad. Con todo. Sin medias tintas. Sin máscaras. Tú y yo. Aunque nos duela. Aunque tengamos que volver a empezar desde el suelo. Y ahí supe que él aún estaba dispuesto. Pero ahora, la pregunta era si yo lo estaba. Porque reconstruir no es un acto romántico. Es una guerra silenciosa contra tus propias heridas. Y yo, aunque seguía de pie, también estaba cansada. Esa noche dormimos juntos. Pero no hicimos el amor. Dormimos abrazados. Respirando al mismo ritmo. Intentando sincronizar dos corazones que habían pasado demasiado tiempo latiendo en idiomas distintos. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me quedé sentada en la cocina con una taza de café, mirando la calle vacía, pensando. Y fue ahí donde entendí la verdad más dura. La que nadie te enseña. A veces la elección no está entre quedarte o irte. Está entre volver a amar con los ojos abiertos, o seguir fingiendo que basta con no hacer daño. Esa mañana, cuando él entró en la cocina y me sonrió con una mezcla de esperanza y miedo, supe que aún no estaba lista para rendirme. Pero también supe que, si esta vez no luchábamos con todo, el amor no iba a salvarnos. Íbamos a tener que salvarlo nosotros. Aunque eso implicara quemar todo lo que fuimos para volver a ser. Desde el principio. O desde donde dolía. Hay finales que no llegan con portazos. Ni con maletas en la puerta. Ni con lágrimas dramáticas bajo la lluvia. Hay finales que son tan silenciosos, que solo los reconoces porque el aire cambia. Porque la forma en que el otro respira ya no se sincroniza con la tuya. Porque sus abrazos siguen, pero ya no abrigan igual. Fue así con Elías. No hubo una ruptura explícita. No hubo infidelidad física. No hubo escándalos. Solo hubo desgaste. Y cuando el amor se desgasta no cruje. No grita. Se apaga como una vela al final de una noche larga. Sin llamar la atención. Sin provocar pena. Durante semanas intentamos. Hablamos. Lloramos. Nos tocamos. Reímos de cosas que ya no nos hacían gracia, solo por la costumbre de hacerlo. Intentamos revivir la complicidad. Pero lo cierto es que habíamos cambiado demasiado. Y no supimos crecer juntos en medio de esos cambios. Una noche lo miré mientras leía, sentado en el sofá, con sus gafas ladeadas y la misma posición de siempre. Y pensé, amo a este hombre. Pero no soy feliz. No por su culpa. Ni por la mía. Solo, porque a veces el amor no basta. Y entender eso me dolió más que cualquier traición. Porque aceptar que no todo lo que amamos debe quedarse para siempre, es el acto más brutal de madurez que se puede tener. Hablamos sin palabras. Los días se volvieron suaves.
cordiales. Travis no notaba la diferencia. Porque nos seguíamos cuidando, nos seguíamos respetando. Pero la pasión ya no estaba. El fuego ya no estaba. Solo quedaba la brasa, y el humo. Una tarde me senté frente a él. Puse mi taza sobre la mesa y lo miré directo a los ojos. Ya no peleamos, dije. No. Pero tampoco nos elegimos. Él asintió. ¿Y ahora? Ahora debemos ser valientes. Y lo fuimos. Nos separamos como lo hacen los que se amaron de verdad, sin destruirse. Sin odio. Sin gritos. Solo con la infinita tristeza de haber querido, y no haber sabido cómo sostenerlo. El día que él se fue del apartamento, Travis dormía. Elías se acercó a mí. Me abrazó largo. Me susurró al oído. Gracias por todo lo que fuimos. Y perdón por lo que no pudimos ser, respondí. Lo vi cruzar la puerta. Y no lloré. No ese día. Lloré después. En pedazos. En lugares insólitos. Escuchando una canción. Viendo una película. Sirviendo el desayuno. Cada vez que su nombre aparecía en mi mente como un eco lejano. Pero también con el tiempo, empecé a respirar. A escucharme. A redescubrir que era yo sin ser la mitad de alguien. No sé si él encontró paz. No sé si volvió a amar. Yo aún no. Pero he vuelto a reír. A leer. A dormir sin el peso de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Y sobre todo, he aprendido algo que antes no sabía. A veces, el verdadero acto de amor no es quedarse. Es soltar. Para no seguir arrastrando lo que una vez fue hermoso, hacia una versión deformada por el miedo. Hoy, cuando pienso en nosotros, no siento fracaso. Siento gratitud. Por los días buenos. Por los días malos. Por habernos escogido aunque haya sido por un tiempo. Y por habernos dejado ir, cuando ya no supimos cómo sostenernos sin rompernos. Quizás eso también sea amor. El último. El más valiente. El que no se ve. Pero se queda para siempre en silencio, justo donde alguna vez sin saberlo comenzamos a amarnos.